Básicamente la época que nosotros recreamos es entre los siglos III y V después de Cristo, lo que se conoce como Bajo Imperio o dominado. Hay que situarse en el siglo III después de Cristo, después de la anarquía militar. Durante 50 años se suceden unos 25 emperadores y usurpadores hasta la llegada al poder de Diocleciano. A partir de ahí va a haber una reorganización del imperio en un número diferente de provincias y de diócesis. A partir de ese momento van a surgir también grandes cambios en el Imperio Romano, sobre todo a partir de Constantino y definitivamente con Teodosio, que dividirá el imperio en dos grandes partes y continuará la historia del Imperio Romano, primero en Occidente hasta el 476 y luego en Oriente hasta el 1492, mucho más, caída de Constantinopla. Y sobre todo una de las cosas más importantes de este periodo es, con el emperador Constantino, es que el cristianismo se convertirá, primero se concederá la libertad de culto a los cristianos y después, digamos, Constantino, primer emperador cristiano, irá progresivamente introduciéndose el cristianismo en el ejército romano y en el mundo romano. Ese periodo, que es muy importante dentro del Imperio Romano, es el que venimos nosotros a hablar y a recrear hoy. Él nos va a contar sobre el apartado militar concretamente. Vamos a explicar la evolución que hay vamos a empezar de arriba abajo para que así sea más... ¿Pueden hablar un poco más alto? Que no le oímos. Pues acérquense, porque así será más fácil. Vamos entonces a comentar la evolución que hay en el armamento romano. Vamos a empezar por el casco. El casco es el típico casco romano en el que se desarrolla a partir del siglo IV. Tiene una interesante protección en la rillera y en la parte de atrás. Y es de origen, suele ser de origen persa, por el contacto que tenían los romanos con los persas, lo adoptaron y incluso lo mejoraron. Estos tipos de cascos se hacían de manera industrial, se cogían varias partes y se soldaban y se unían como si fuera una producción en cadena en las grandes fábricas que había a lo largo de todo el imperio, en los puntos estratégicos como el Rin y el Danubio. Luego vamos a pasar a la armadura. Este tipo de armadura es de camas, es una armadura que da una gran movilidad, que permite, a pesar de la protección, poderse mover con cierta soltura. Él representa a un jinete, a un caballero, a una tropa montada. Es una armadura toda completamente pesada. Lleva también un detalle, aunque yo no lo llevo, pero él sí lo lleva, es completamente diferente, son los pantalones. Los romanos del siglo IV y V comienzan a llevar pantalones. Son muy útiles en las regiones como pueden ser el Danubio o el Rin, y también son muy útiles para luchar contra los persas y poder montar a caballo. Otro tipo de elemento diferente que se empieza a aplicar en esta época es este tipo de túnica que se llama manicata, que también comienza, lleva bordados y son distinguibles. Y bueno, también tenemos que comentar que es este cinturón pesado, que también es típico de esta época, servía para soportar la espada y sobre todo también era muy importante porque distinguía la clase social que representaban los militares. Los militares llevaban estos cinturones pesados de color rojo y eran lo que los distinguían del resto de la población civil. Por último, quiero destacar la espata. Esta espata es completamente diferente, no tiene nada que ver con el gladius. El gladius servía para dar puñaladas y en cambio la espata servía para dar tajas. Esta era una típica espada que se usaba en caballería, pero que la infantería terminó con la ligera, era bastante eficaz. Y también se contaba con otra espata más corta, que era la semiespata, pero ese es un caso especial. También les quiero comentar que ya no utilizan el pino, sino que utilizan la lanzae. La lanzae era fácil de producir, fácil de llevar, era ligera y era bastante eficaz. También les quiero comentar los escudos. Ya no son los escudos de teja, como los que van a llevar los legionarios del siglo II, sino son estos escudos ligeros, redondos, fáciles de apilar, ideales para hacer un tipo de formación que era el punto con el que se defendían de la caballería. Y ya por último,
arma muy interesante que se da en esta época, que es esta especie de dardos que se llama plumbata y que cada legionario solía llevar detrás de su escudo o en su ropa. Cada legionario llevaba y eran arrojados como si fuera un obús a la práctica, como si fuera un obús, y esto caía en las tropas enemigas, perforando el escudo, causando un gran temor, porque hacía ruido, y era un arma que ya para concluir, el ejército romano del siglo IV y V seguía siendo tan eficaz como los ejércitos del Alto Imperio. Eran disciplinados, eran eficaces, e incluso se desarrolló unas nuevas técnicas de estudio militar, como por ejemplo el Estrategicón y el libro de Vegecio, donde allí se explica pues, el armamento y también se explica en las tácticas. Y hasta aquí la explicación. Muchas gracias por su atención. ¡Dio, Dónima!